Hay algo que nadie te dice cuando tu negocio empieza a crecer. No te dicen que el éxito no te libera, el éxito te atrapa. Te dicen, escala, crece, contrata, y tú obedeces, traes más gente, más clientes, más proyectos. Pero un día terminas llegando a tu oficina a las 5:30 de la mañana, no porque tú quieras, sino porque es el único momento del día en que nadie te necesita. Es el único rato en que puedes pensar. Y cuando la gente empieza a llegar a las 8:30, 9 de la mañana, tu día se acabó, ya no es tuyo, ya no decides nada, solo reaccionas. Y te quedas hasta que todos se van, porque hay cosas que solamente tú puedes resolver. Eso no es liderazgo, eso es ser prisionero de tu propio crecimiento. Yo lo sé porque a mí me tocó vivir exactamente eso. Y hoy voy a decirte lo que a mí me tomó 20 años en entender. Pero primero quiero hacerte una pregunta y quiero que la contestes con toda honestidad. ¿Cuántas decisiones tomaste hoy que realmente no deberían de haber llegado a ti? Porque eso es lo que pasa cuando una empresa crece sin que el líder crezca primero. Yo fundé varias empresas, una de ellas de desarrollo inmobiliario. Lo hice con 2 socios más. Y durante años todo funcionó. Éramos 3 personas moviendo todo. Conocíamos cada proyecto, cada cliente, cada problema, cada persona. Y la empresa creció. Llegamos a vender cerca de $10 millones. Para muchos, eso sería un éxito. Pero en ese punto nos dimos cuenta de algo que no queríamos ver. Toda la operación dependía de estas 3 personas. Nosotros 3. No había capa media. No había quien tomara decisiones sin nosotros. Si uno de los 3 se enfermaba, el sistema se enfrenaba. Nuestro objetivo no era quedarnos en 10, era llegar a 50. Pero con esa estructura llegar a 50 era imposible. No porque no tuviéramos mercado, no porque no tuviéramos demanda, sino porque nosotros éramos ese cuello de botella. Hay un concepto que Jim Collins plantea en Good to Great. Habla de Hewlett Packard y de cómo David Packard entendía que ningún negocio podía crecer de manera sostenible más rápido de su capacidad para poner a la gente correcta en el sitio correcto. Suena simple, pero es una de esas verdades que solo entiendes cuando ya te equivocaste. Nosotros nos equivocamos. Intentamos crecer sin construir las bases que soportaran ese crecimiento. Y lo que obtuvimos fue exactamente lo que Packard advertía: un caos disfrazado de progreso. Pero la historia no termina ahí, porque el problema nunca es solo la empresa, el problema eres tú. Y eso es lo que más cuesta trabajo aceptar. Pasaron 2 o 3 años más, la empresa siguió creciendo, pero yo empecé a sentir algo que no podía explicar bien. Empecé a frustrarme. Me frustré con mi equipo. Sentía que la gente no hacía lo que yo les pedía. No porque no quisieran, sino porque no podían, o al menos eso es lo que yo creía. Y mi respuesta fue la peor posible. Fue hacerlo yo. Regresé al patrón de volver a la oficina a las 5:30 de la mañana, porque necesitaba esas 3 horas. Horas sin ruidos, horas en las cuales yo podía planear mi propia agenda. De las 5:30 a las 8:30, 9 de la mañana, era mi ventana. Ahí resolvía lo que nadie más resolvía. Y cuando la gente llegaba, nuevamente empezaban las juntas, los problemas, las decisiones que solo yo podía tomar. Y cuando todos iban por la tarde, yo me quedaba porque siempre quedaba algo pendiente. Y un día te detienes y te preguntas, si yo soy el que fundó esto, para tener libertad, ¿por qué soy yo el que menos libertad tiene? Eso no te lo enseña ninguna maestría, ninguna universidad. Eso no sale en ningún podcast de Escala tu negocio en 90 días. Eso es lo que pasa cuando tu empresa crece pero tú no creciste con ella. No tuve un momento revelación. No me golpeó un rayo y dije, tengo que cambiar. Fue un proceso, conversaciones con gente cercana, amigos que me veían llegar a todos lados cansado. Y alguien me dijo, una cosa que me cambió la vida: busca ayuda. Alguien que pueda aconsejarte, pero sobre todo alguien que haya vivido algo similar a lo que estás viviendo. No un coach, busca un mentor, alguien que haya dirigido equipos grandes, que sepa lo que es estar en el asiento del conductor. Tú no necesitas técnicas de management, necesitas algo más poderoso que eso. Y fue quizás la mejor decisión que tomé en esos años. Porque lo que ese proceso me enseñó no fueron técnicas de administración, de management, de liderazgo. No fue cómo organizar un organigrama. No fue cómo hacer una junta efectiva. Todo eso vino después.
Lo primero que me enseñó fue conocerme a mí mismo. Descubrí que allá afuera hay muchos tipos de personalidades y que yo tengo mis preferencias, pero que los demás también tienen las suyas y que esas preferencias no son defectos, son la forma en que cada quien procesa, decide y opera. Yo me frustraba porque esperaba que todos pensaran como yo, que todos tuvieran mi ritmo, mi urgencia y mi forma de resolver. Y cuando no lo hacían, yo concluía que no podían. Pero la verdad es que yo no podía ver más allá de mi propia forma de hacer las cosas. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque dejas de buscar clones de ti mismo. Empiezas a buscar personas que complementan lo que tú no eres, y eso es lo que en realidad te va a permitir soltar. Ese fue uno de los momentos de mayor crecimiento de mi carrera. No cuando vendimos más, no cuando contratamos más gente, fue cuando dejé de ser un obstáculo. Hoy esa empresa supera los $100 millones en ventas al año. Pero no porque yo trabaje más horas, sino porque aprendí a construir algo que no dependiera de mí para que funcione. Si tuviera que condensar todo lo que aprendí en más de 20 años, escalando empresas, liderando equipos y creciéndolos de 6 a 800 personas, lo resumiría en 3 principios. No son técnicas, son cambios de sistema operativo. Principio número 1. Tu techo es tu autoconocimiento. Antes de reorganizar tu empresa, necesitas entender cómo operas tú, cuáles son tus preferencias, qué tipo de decisiones tomas bien y cuáles evitas, cuáles delegas mal, qué te da comodidad y qué te hace sentir incómodo. Yo leí, como decía, el libro de Good to Great de Jim Collins, pero lo hice unas 5 o 6 veces, quizás más. Compré los audiolibros, los escuché cientos de horas, terminaba y volví a empezar. Ese libro se volvió mi sistema operativo. Pero ¿sabes qué fue lo que más importante me enseñó este libro? No fue una técnica, sino fue el tipo de liderazgo. Collins hablaba de liderazgo de nivel 5. No es el líder más carismático, no es el que más habla en la sala, es el más efectivo. Es el que combina humildad personal con voluntad profesional inquebrantable. Ese se convirtió en mi inspiración. No ser el más visible, sino ser el más efectivo. Y eso empezó por conocerme a mí mismo. Y eso empieza por conocerte a ti mismo. Si no sabes cómo operas, no puedes diseñar un equipo competente. Si no tienes un equipo que te complemente, tú sigues siendo el cuello de botella. Segundo principio, primero quién, después qué. Otra lección de Jim Collins, que transformó la forma en que opero. Antes de definir estrategia, necesitas tener a la gente correcta en el autobús y a la gente equivocada necesitas tenerla fuera. Y esto no significa que te llegues a tu empresa y bajes a todos del autobús. Implica que identifiques si las personas están sentadas en el asiento correcto. Si no están en el asiento correcto, es tu obligación como líder colocarlas en el lugar preciso donde pueden dar el mayor beneficio a tu organización. Y si después concluyes que no hay sitio para ellos en el autobús, hay que bajarlos del autobús. Nosotros lo vimos cuando cruzamos la barrera de los 10 millones. Lo primero que hicimos no fue buscar más mercado. Como mencioné anteriormente, fue construir una capa media, personas que pudieran tomar decisiones sin que nosotros estuviéramos ahí, personas que asumieran la gestión operativa del día a día. Eso no es fácil, porque implica soltar. Y soltar cuando tú construiste todo, con tus manos, se siente como perder el control. Pero la realidad es que intentar controlarlo todo es la forma más segura de perderlo todo. Principio número 3. David Packard lo entendió hace décadas. No puedes construir bases antes de construir pisos. Para que un edificio se sostenga, necesitas una cimentación sólida. Roberto y Lorenzo Servitje, fundadores de Grupo Bimbo, que hoy es la panificadora más grande de este planeta, lo entendieron muy bien. Yo lo aprendí por las malas. No puedes escalar más rápido de lo que tus propios cimientos lo soportan. Si metes más proyectos, más clientes, más volumen, pero no tienes los procesos, la gente y la cultura que los sostenga, y hago especial énfasis en lo que es la gente y la cultura, lo que consigues no es crecimiento, es fragilidad. Es un edificio de 10 pisos con cimientos de 3. Y cuando algo sale mal, y créeme, siempre algo va a salir mal, todo se viene abajo. Entonces, si estás viendo esto y algo de lo que dije te sonó, si llegaste aquí porque sientes que tu negocio está creciendo, pero tú estás estancado, o si llegas a tu oficina temprano y te vas tarde y en el fondo sabes que ese ritmo no es sostenible y que no es lo que tú querías cuando comenzaste tu negocio, quiero que sepas algo. Eso no es debilidad. Eso es lo que le pasa a todos. A todo líder que está sentado realmente en el asiento del conductor. La diferencia está en qué vas a hacer con eso.
Yo tomé 2 decisiones que cambiaron la trayectoria de mi empresa y de mi vida. La primera fue aceptar que necesitaba ayuda. La segunda fue invertir en conocerme a mí mismo. Antes de seguir tratando de arreglar todo afuera, me arreglé por dentro. Escalé por dentro. No tienes que escalar tu negocio primero. Primero tienes que escalarte a ti mismo. Porque si tú como líder no creces, el negocio va a encontrar su techo. Te voy a dejar con una pregunta. Y no la contestes ahora. Contéstala cuando estés solo, con honestidad. Si tu empresa pudiera hablar, ¿te pediría que crezcas tú primero? Si esto te hizo sentido, la próxima semana voy a hablar de algo que conecta directamente con esto. La identidad de líder, porque no puedes cambiar lo que haces si no cambias quién eres. Gracias por escucharme, nos vemos la próxima semana.